tal? Buenas tardes para todos. Buen comienzo de semana. Comenzamos con Zoom de Noticias. ¿Cómo estás, Jimé? Todo bien, Santi. Un gusto saludarlos un poquito más temprano a partir de ahora. Y si les parece, ya comenzamos con nuestro Zoom al mundo y empezamos a viajar por el planeta. ¿A dónde vamos? Es momento de ir hasta Italia para hablar del volcán Etna, que está generando una especie de preocupación por la erupción que se da. Sí, recordamos que a mediados de junio esta ciudad que está cercana a Catania había cerrado su aeropuerto por medidas de seguridad. Seguimos viajando por el mundo, vamos a hablar de comida. Santi, el célebre chef indio Saransh Goila hace el mejor pollo a la mantequilla. Había tenido una pausa en su actividad por la pandemia del COVID-19, pero volvió a abrir su segundo restaurante. Also, every time that you are cooking, butter chicken. Aunque la pandemia no ha batido la demanda mundial por este platillo, los negocios son lo que menos le preocupa ahora que India enfrenta una brutal segunda ola de contagios. Para su sorpresa, Goila, quien tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y Twitter, comenzó a recibir decenas de mensajes de pacientes de COVID-19 y sus familias pidiendo ayuda para conseguir alimentos saludables. Fue entonces que lanzó una plataforma sin fines de lucro llamada Comidas COVID para India, que conecta a miles de cocineros caseros voluntarios con pacientes que tienen coronavirus en unas 400 ciudades del país. Al mismo tiempo, logró abrir en mayo su segunda cocina internacional en el barrio londinense de moda Shoreditch, 5 años después de iniciar su negocio. Londres es apenas la primera parada de su lista de ambiciones internacionales, que incluye la apertura de locales en Nueva York, Los Ángeles y Melbourne. Delicious. Always good. Su menú incluye versiones innovadoras de este tradicional platillo, como pollo a la mantequilla biryani o papas fritas con salsa de esta receta. El pollo a la mantequilla es uno de los platos favoritos en los restaurantes indios, donde su sabor suave es apreciado por todos los gustos. 58 orders for order count कम है actually. Goila entró en el mundo culinario después de ganar un concurso en televisión a los 25 años, que lo llevó a conducir un programa de viajes que mostraba la cocina regional india. Después de recorrer unos 20.000 kilómetros, se percató de que el pollo a la mantequilla tenía un atractivo universal que atraviesa las diversas culturas indias. Así que este chef decidió establecer la primera marca mundial de pollo a la mantequilla. Ahora es momento de viajar a Israel y ¿se acuerdan? Hace algunas semanas les mostrábamos un video con niños en el aula celebrando que ya no tenían que usar más la mascarilla en este país. Pero lamentablemente no surgen buenas noticias desde aquel lugar, porque la mascarilla volvió a ser obligatoria luego de registrarse más de 100 casos diarios. Israel vuelve a imponer el uso de mascarillas en interiores después de que el día anterior se registraran más de 200 nuevos casos de coronavirus. Se trata del mayor número en más de 2 meses y las autoridades señalan que la cepa Delta, conocida antes como la variante india, predomina entre los nuevos contagios detectados. El gobierno levantó el requisito de mascarillas tan solo hace 10 días. Cabe destacar que Israel es uno de los países con la mayor tasa de personas inoculadas. Seguimos recorriendo el mundo, Jimé, nos vamos hasta el río Nilo en Egipto. Sí, vamos a hablar del barco a vapor llamado Sudán, que sigue vigente y fue construido en el año 1885 y ha inspirado a la novelista británica Agatha Christie. La elegancia del Sudán parece desafiar el paso del tiempo sobre las aguas del Nilo. Este barco de vapor que hoy navega por el sureste de Egipto recibió en 1933 a la novelista británica Agatha Christie, que se inspiró en el lugar para publicar 4 años más tarde una de sus obras más icónicas. بكل تأكيد إن وجود أجاتا على المركب وأثناء الإبحار. Definitivamente el viaje de Agatha Christie a bordo del barco de vapor, el ambiente y su ruta
Le inspiraron a comenzar a escribir los primeros capítulos de su famosa novela Muerte en el Nilo. انها تكتب او تبدا تكتب الفيرست تشابترز الفصول الاولى من. Varias veces abandonado, el buque fue rejuvenecido tras su compra en los años 2000 por un tour operador francés. El barco ha abandonado el carbón para abrazar el diésel y la energía solar, y sus 67 empleados trabajan día y noche en el mantenimiento de este crucero que cuenta con 23 camarotes y suites. Pese a la pandemia de coronavirus que ha obligado a las compañías de cruceros a meses de inmovilización, el Sudán reanudó el servicio en octubre y tuvo reservas inmediatamente. Los amantes de la historia pueden abordar este crucero de lujo por entre $4.400 y $5.500 en un paquete de 8 días que incluye noches en 2 establecimientos históricos donde se hospedó Christie junto a su esposo en 1933. En el hall del Hotel Old Cataract se encuentra una mecedora y un pequeño escritorio donde se sentaba la escritora en su suite, que hoy recibe reservas con hasta 2 años de antelación. Desde su construcción en 1899, el lujoso hotel ha sido un lugar privilegiado para jefes de Estado como Winston Churchill, artistas y la alta burguesía internacional. Pero lo que sigue atrayendo a los turistas es el magnetismo del lugar con la famosa escritora. Paseo pintoresco. Si quieren viajar tienen que pensarlo 2 años antes, ¿no? Sí, está complicado. Vamos a abrir el capítulo de redes sociales y hablaremos de un foro de Facebook que se llama las Soul Sisters. Es un foro que da voz a las mujeres de Pakistán. Más de 260.000 hermanas del alma, como se hacen llamar, se interrogan y hablan de diferentes temas. Soul Sisters es un foro de Facebook exclusivo para mujeres que ha traído libertad a sus integrantes en Pakistán. En este país musulmán conservador, las desigualdades son notorias y las mujeres no suelen hablar de sus problemas personales como salud, divorcio o violencia doméstica. Las Soulis ofrecen apoyo emocional y consejos jurídicos para las usuarias. Ahmed, antigua maquilladora profesional, creó Soul Sisters en 2013 y desde entonces no ha parado de crecer. Actualmente el grupo cuenta con 260.000 integrantes y cada mes registra entre 3 y 6 millones de conversaciones. En el Internet pakistaní dominado por los hombres, el acoso también es moneda corriente. Además, en este país, donde 90% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia doméstica, según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, no existe suficiente acceso a servicios de salud, policía, justicia y ayuda social para garantizar la seguridad y la protección de este colectivo de acuerdo con la ONU. En 2018, Ahmed fue seleccionada por Facebook de entre 6.000 candidatos como una de las 115 community leaders o líderes de la comunidad que utilizan la plataforma para ayudar a los demás y se le concedió una subvención. La iniciativa no está exenta de críticas. La fundadora de Soul Sisters ha sido acusada de promover el divorcio y comportamientos salvajes, mientras que las voces más progresistas le reprochan que permita compartir los puntos de vista conservadores. Y es momento de realizar una brevísima pausa en Zoom de Noticias. Quédense allí que hay más historias para compartir. Ya venimos. Continuamos con Zoom de Noticias. Muchas gracias por estar del otro lado. Es momento de recibir a Marcelo Irachet con el avance de las noticias más destacadas de esta edición central de Telenoche. Jimena Santiago, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Algunos de los temas más destacados para nuestra edición central de hoy. Estaremos hablando y profundizando de lo que habla todo el mundo, la ola de frío, los fuertes vientos. Hablando específicamente del frío, prácticamente 4.000 personas durmieron en refugios la pasada noche. Los pronósticos dicen que lo peor aún está por venir. Por ejemplo, para esta misma noche se anuncia que va a estar realmente gélido. ¿Qué es lo que piensa hacer el MI desde aquí en adelante? Bueno, ampliar la capacidad de cupos que tiene hasta el momento en otros 150, pero por otra parte, los refugios que funcionan en la noche, bueno, extenderlos a 24 horas. Tendremos un informe especial sobre este asunto. Y como coletazo, y también viene vinculado al tema del clima, los fuertes vientos que han provocado daños, destrozos, miles de clientes sin energía eléctrica de la UTE. Está Leo Pedrousa por una de las zonas más afectadas. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Un avance.
¿Qué tal? Buenas tardes. El viento no da tregua en el este, principalmente en el departamento de Maldonado. Se registraron rachas que llegaron a los 104 kilómetros por hora. Hubo voladuras de techo, caída de árboles, nada grave afortunadamente, y el trabajo tanto del personal municipal como de bomberos es intenso a esta hora y se lo vamos a estar mostrando con la cámara de Marcelo Porcelli, la asistencia de Cristian La Rosa desde Piriápolis, en minutos nada más, por la pantalla de Canal 4. Bien, muchísimas gracias, Leo. Estaremos hablando también de la situación de Miami, este derrumbe parcial del edificio. Las noticias no son alentadoras. Por cierto, hoy apareció, se identificó a una persona que estaba desaparecida como fallecida. Resulta que es de nacionalidad uruguaya. Nació en el Uruguay, pero en realidad tenía pasaporte venezolano, tenía nacionalidad venezolana también, por eso es que no estaba registrada. Esto es independiente de las otras 3 personas de nacionalidad uruguaya que están siendo buscadas y están aún desaparecidas. Son 10 las personas fallecidas, hay 150 personas que están desaparecidas, 10 los fallecidos, insisto. Además, esta tarde estaremos desde el aeropuerto porque familiares de estos uruguayos están viajando hacia la ciudad de Miami. ¿Qué pasó con el tema del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? El relevo del ministro. Estará hablando justamente quien ven en pantallas, Carlos María Uriarte, el ministro saliente. Dijo que estaba sorprendido, que en realidad fue una decisión de carácter político y que se iba tranquilo con la conciencia de haber cumplido con lo que tenía que hacer. Ambos, él y justamente Fernando Matos, que será el próximo secretario de Estado, estuvieron hoy reunidos con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y, por supuesto, que en materia deportiva estamos todos pendientes de lo que puede pasar hoy en Brasil con el cotejo entre Uruguay y Paraguay, donde los celestes habrán de definir qué equipo, qué selección deberán enfrentar en cuartos de final. Los esperamos, siguen ahora con Zoom Internacional, nosotros 18:55. Muchas gracias, Marcelo. Por aquí continuamos recorriendo el mundo y abrimos el capítulo artístico, Santi. Para hablar de un cuadro pintado por el cantante David Bowie, que en un principio fue vendido tan solo por $4. Se realizó una subasta en línea y atención porque se terminó vendiendo por más de $87.000. Estimado entre $7.000 a $10.000 el precio inicial, este cuadro de 20 por 25 centímetros que representa sobre un fondo rojo y azul un retrato de perfil con líneas faltantes, tuvo en puja activa a 12 interesados, según el presidente de la Casa de Subastas de Toronto. La pintura fue finalmente adquirida por la suma de $87.600 por un coleccionista estadounidense quien especificó que el propietario original estaba encantado y conmocionado con el resultado final. Las pinturas de David Bowie rara vez pasan por debajo del martillo y esta es la primera vez que una de sus obras se subasta en Canadá. Vendido por primera vez en 2001 en un sitio web dedicado al difunto cantante británico, uno de sus cuadros terminó en una tienda benéfica en Ontario, donde un anónimo lo compró por la suma de $4. Fue este comprador feliz quien se puso en contacto con la casa de subastas. La obra fue pintada entre 1995 y 1997 como parte de una serie de retratos de David Bowie que representaba al propio artista o familiares. Calificado por muchos como el camaleón del rock, Bowie ha vendido casi 140 millones de álbumes durante su carrera. Un visionario en casi todas sus prácticas, ha tenido una influencia indiscutible en el mundo de la música, el cine, la moda y el arte. Murió de cáncer el 10 de enero de 2016, 2 días después de cumplir 69 años. Jimé, tenemos recomendaciones. Se vino el frío y con él los síntomas de la gripe. Por ejemplo, tos, estornudo y otros. Por eso, para un alivio así de rápido, siempre hay que tener a mano un Perifar Grip. El antigripal con vitamina C que reanima, descongestiona y baja la fiebre. Probá también Perifar Grip té caliente. Perifar Grip es un rápido alivio de los síntomas de la gripe. Seguimos adelante con otros temas. Preocupación en la India por la variante Delta del COVID-19. Vamos a hablar ahora de las características de la variante Delta Plus. De acuerdo con la agencia Reuters, las autoridades sanitarias de la India concentran sus esfuerzos en determinar si una nueva mutación del COVID-19, bautizada como la Delta Plus, puede burlar la efectividad de las vacunas hasta ahora desarrolladas para combatir el virus. Esta es justamente una de sus mayores preocupaciones, pues la variante podría superar la velocidad de contagio ya alcanzada por la variante anterior, Delta, que por su rápida transmisión se extiende ya a al menos 11 países.
El problema con dicha variante es que es más infecciosa y debido a eso es potencialmente peligrosa, más aún en personas que no están vacunadas contra el virus del COVID. Identificada como la variante del COVID-19 con la más rápida transmisión hasta ahora vista, la Delta podría generar una nueva oleada de casos de coronavirus, comenzando con aquellos no vacunados, muchos de ellos jóvenes. Si las personas que no están vacunadas asisten a grandes eventos públicos, corremos el riesgo de un mayor número de casos, especialmente con aquellas variantes que son más transmisibles, como la Delta. Por eso me preocupa. Cifras oficiales recientes indican que menos del 8% de los estadounidenses menores de 18 años han sido inmunizados totalmente, mientras que en el grupo de edad entre 18 a 64 años, apenas 50% de las personas recibieron ya las dosis completas de la vacuna. Eso, dicen los expertos, solo significa que es necesario reforzar los protocolos de inmunización para prevenir una eventual nueva oleada de contagios. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Atención a los amantes de la música, vamos a hablar de otra gran subasta que sucedió en Beverly Hills y se trata de más de 1000 objetos de íconos musicales. Entre ellos se encuentran guitarras, vestuario y algunas cartas especiales. Subastaron una serie de objetos que pertenecieron a íconos de la industria. Entre ellos se encontraban instrumentos, vestuario y objetos personales de artistas de todos los géneros. Entre estos objetos subastados se destaca el dibujo de Kurt Cobain por más de $280.000. El autorretrato de Cobain es una caricatura que dibujó en 1992 durante una gira en Singapur para el álbum Nevermind de Nirvana, y su valor inicial fue de $10.000. El boceto representa al fallecido cantante tocando la guitarra con la frase «No sé tocar y me importa un bledo». La guitarra Cloud azul de Prince, del año 1984, construida por Andy Beach, se vendió por $281.250, casi 5 veces su valor inicial de $60.000. También se subastó la colección de cartas entre Spears y su novio Donald Reg Jones, que fueron escritas justo cuando su carrera pop estaba a punto de explotar a finales de los 90. Entre ellas está una carta de ruptura escrita a mano en agosto de 1998 a su novio, cuando ella tenía solo 16 años. Seguimos adelante con otros temas. La semana pasada les contábamos que Australia no quería incluir la Gran Barrera de Coral en la lista de patrimonios de la humanidad que se encuentran en peligro. Vamos a ver cuáles son las características de la barrera de coral. La Gran Barrera de Coral en Australia es el mayor arrecife coralino del mundo. Visible desde el espacio, se extiende sobre casi 350.000 kilómetros cuadrados y alberga 600 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 3.000 de moluscos. Patrimonio de la humanidad, este ecosistema proporciona refugio y alimento para animales como el dugongo o las tortugas verdes, ambos en peligro de extinción. Pero el calentamiento global está causando estragos en el arrecife, amenazando su supervivencia. En 2016, el arrecife experimentó su peor blanqueamiento registrado en la historia, con el 93% de los corales afectados. El blanqueamiento ocurre cuando las condiciones ambientales anormales, especialmente la temperatura del mar, hacen que los corales expulsen las pequeñas algas fotosintéticas que le dan su color y nutrientes. Este fenómeno no mata directamente a los arrecifes, pero los hace más vulnerables a las enfermedades. Al no poder recuperar estas algas simbióticas, los corales mueren. Según los expertos, si las emisiones de gases con efecto invernadero siguen aumentando, el blanqueamiento se convertirá en algo normal y tendrá lugar cada 2 años, para la década de 2030. Después de un blanqueamiento masivo, los corales tardan unos 15 años en recuperarse. Partes enteras del arrecife podrían desaparecer en 2 décadas. Existen otras amenazas para los arrecifes, como la agricultura intensiva, el desarrollo costero o la estrella de mar que se alimenta de corales. La Gran Barrera de Coral es también un importante destino turístico que genera miles de millones de dólares en ingresos y crea decenas de miles de empleos. Los científicos advierten que se necesita una acción urgente del gobierno para mejorar la calidad del agua, ya que en 5 años podría ser demasiado tarde. Y cuando se pueda viajar, qué lindo lugar para visitar, ¿no? Precioso, hay que cuidar los corales. Seguimos viajando por el mundo, nos vamos hasta China porque cada vez son más los internautas que siguen el rastro de la manada de elefantes sueltos. Veamos cómo los más grandes cuidan a sus crías.
Todo parece indicar que la manada de elefantes errantes se está sintiendo como en casa en el distrito de Ershan, en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Desde la noche del pasado domingo, la manada ha estado descansando por tercer día consecutivo en el distrito de Ershan de la ciudad de Yuxi. El elefante macho que abandonó el grupo hace 15 días continúa deambulando por la ciudad de Anning, a unos 24 kilómetros de distancia. La manada ha viajado más de 500 kilómetros, sin embargo, las crías han estado muy bien cuidadas durante todo el trayecto. Los internautas que siguen el épico viaje de los elefantes errantes se manifiestan encantados con las tomas capturadas por drones, las cuales muestran a elefantes adultos formando un círculo protector alrededor de las crías o agarrando ramas con sus trompas para alejar a los insectos. Cuando la manada debe subir alguna pendiente, se observa cómo los mayores dan empujones a las crías con sus trompas y piernas para ayudarlos a subir. La imagen de los bebitos es una ternura. Fantástico. Vamos a seguir recorriendo el mundo para hablar de la renuncia del ministro de Salud británico. Les mostramos un informe que nos cuenta qué fue lo que pasó. Matt Hancock presentó el sábado su dimisión por haber infringido las reglas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19. El diario The Sun publicó el viernes una imagen obtenida de una cámara de vigilancia que mostraba a Hancock, casado y con 3 hijos, besando a Gina Coladangelo, también casada, una amiga de la universidad a la que nombró consejera, causando controversia. Los hechos ocurrieron en la oficina del ministro el 6 de mayo, cuando el país estaba sometido a reglas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Hancock será reemplazado por Sajid Javid, quien en el pasado se ha desempeñado como ministro de Finanzas y del Interior. El cambio de mando en la cartera coincide con una manifestación en Londres contra las restricciones sanitarias tras el aplazamiento hasta julio del levantamiento de las últimas medidas por el alza de las infecciones. Pese al avance de la campaña de vacunación y un largo confinamiento en invierno, Reino Unido se enfrenta desde hace algunas semanas a una ola de contagios atribuida a la variante Delta, inicialmente detectada en India y mucho más contagiosa. Con un saldo de 128.000 muertos, el país registró el sábado más de 18.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Los invitamos a viajar a México a ver qué está pasando con sus playas. No, buenas noticias surgen desde aquel país porque se vieron cubiertas por algas marinas. Y reapareció el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un meeting. Aseguró que se va a presentar en las próximas elecciones y habló sobre el fraude electoral del 2020. Primer gran meeting de Donald Trump desde su salida de la Casa Blanca. El expresidente estadounidense se reunió el sábado con sus seguidores en Ohio para apoyar a un candidato republicano al Congreso. El exmandatario ha dejado entrever sus intenciones de competir de nuevo por la presidencia en 2024, pero en el discurso del sábado no hizo una mención clara a su futuro político, sino que insistió en sus denuncias de fraude en la elección de 2020. Si ganas Ohio, Florida y Iowa con grandes números, una gran victoria en Florida y todos por grandes números, cuando pasa eso nadie ha perdido, nadie ha perdido. Esto fue la estafa del siglo y fue el crimen del siglo. Trump ha mostrado su voluntad de ayudar a los candidatos que respalden su movimiento Make America Great Again y de seguir siendo decisivo en un partido republicano que el próximo año tratará de recuperar el control del Congreso. Seguimos hablando de arte, pero ahora es una muy particular. ¿Se acuerdan del rapero Kanye West? Bueno, ¿se imaginan una escultura tamaño real de él representado como Cristo? Una obra de arte contemporáneo que se vende en Los Ángeles. Las estrellas del arte contemporáneo también muestran algunos de los trabajos realizados durante la pandemia.
Según asegura el artista Plastic Jesús, la pandemia del COVID lo mantuvo fuera de la carretera, lo que lo motivó a hacer nuevos trabajos. Entre las variadas obras de su exhibición en Los Ángeles, el artista presentó una escultura llamada Falso Ídolo, dedicada al rapero Kanye West. La estatua dorada en forma de Cristo es el cuerpo del rapero que brilla desnudo con una corona de espinas y luciendo las nuevas zapatillas Yeezy Boost 350. Según explicó Plastic Jesús en una entrevista a The Hollywood Reporter, Kanye West es un genio escribiendo y produciendo temas, pero no es un dios, y es ahí donde lo ponemos hasta que algún problema en su vida privada nos obliga a crucificarlo. Respecto a la exhibición, el guitarrista y artista Billy Morrison aseguró que hay muchas referencias médicas. Eso habla de la fragilidad del cuerpo humano porque la pandemia obligó a mucha gente a mirar su propia mortalidad. Continuamos en los Estados Unidos y los servicios de inteligencia de este país confirman que no hay evidencia sobre la existencia de los extraterrestres. Sin embargo, confirman que decenas de fenómenos que se vieron por pilotos militares no se han podido explicar. No hay pruebas de existencia de vida extraterrestre. Así lo afirmó el viernes un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, reconoce que decenas de fenómenos observados por pilotos militares no han podido ser explicados. La oficina de la directora de Inteligencia Nacional enumera más de 140 incidentes ocurridos entre 2004 y 2021. Según el documento, probablemente no hay una explicación única a los sucesos, y por el momento no se dispone de información suficiente en las bases de datos para atribuir incidentes a causas específicas. De todos ellos, solo se pudo explicar uno, que se trató de un gran globo que se desinfló. 18 de ellos mostraron movimientos o características de vuelo inusuales que sorprendieron a quienes los observaron. Algunos podrían explicarse por la presencia de drones o aves que confunden los sistemas de radar del ejército estadounidense. Otros podrían ser el resultado de pruebas de equipos o tecnología militar por parte de otras potencias como China o Rusia. La curiosidad por estos fenómenos se avivó el año pasado con la publicación de videos tomados por pilotos de la Marina de Estados Unidos que mostraban encuentros en pleno vuelo con lo que parecían ser objetos voladores no identificados. Uno data de 2004 y los otros dos son de 2015. Tras décadas de secretismo, el Congreso ordenó el año pasado al Poder Ejecutivo que informara al público en general sobre las actividades de la unidad del Pentágono encargada de estudiar el fenómeno. El informe de inteligencia no menciona de forma explícita la posibilidad de que esos fenómenos estén relacionados con vida extraterrestre, pero tampoco lo excluye. El ejército estadounidense busca determinar si los fenómenos podrían estar relacionados con amenazas contra Estados Unidos. Es momento de hablar de cine en nuestro país. Ya se anunció la reapertura de las salas para julio, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Por ejemplo, Estados Unidos, Rápidos y Furiosos 9 estrenó este fin de semana y arrasó con la taquilla, y también sucedió esto en Canadá. The world has a way of changing. And we change too. La más reciente entrega de la saga Rápidos y Furiosos, centrada en espectaculares persecuciones de coches, vuelve a reunir a los actores Vin Diesel, que interpreta a un fanático de la velocidad y entusiasta de los coches deportivos, y a Michelle Rodríguez, su esposa, en la pantalla. Jacob is. Se trata del mayor estreno en cines desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos, según los medios especializados Deadline y Variety. En su primer fin de semana de proyección, la película de acción ha conseguido $70 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá desde el viernes hasta el domingo. Crank it all the way up. We the soldiers. Rápidos y Furiosos 9 destronó así a la película de terror Un lugar en silencio 2, dirigida por John Krasinski, que continuó su impulso con $6,2 millones de recaudación, lo que le permitió superar los $136 millones en 5 semanas en los cines.
Ahora los invitamos a viajar a Italia. Se restauró y abrieron las puertas al público la cripta del Coliseo de Roma. ¿De qué se trata? Era la antesala de los gladiadores y animales antes de salir a la arena. El rugido de las fieras enjauladas, el clamor ensordecedor de la multitud, el Coliseo de Roma es hoy el vestigio de los Juegos Romanos, cuyo espectáculo era la muerte. El anfiteatro más famoso de la antigüedad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es visitado cada año por 7 millones de turistas. Al final de un largo trabajo de restauración, el hipogeo o cripta fue abierto al público y constituye una nueva ruta para los turistas que podrán descubrir entre restos y uno de los corredores más funestos de ese circo, del que pocos hombres y animales salieron con vida. Patrocinada por el fabricante de zapatos de lujo italiano Tod's, la restauración del hipogeo, que se extiende por media hectárea, fue iniciada en 2018, empleó a 81 arqueólogos, ingenieros y expertos, los cuales limpiaron y reforzaron las paredes de ladrillo y piedra. El Coliseo y luego la cripta se terminaron de construir en el año 80 después de Cristo bajo el emperador Domiciano. Después de su último espectáculo en el año 523 después de Cristo, el hipogeo se fue cubriendo gradualmente de escombros hasta que fue exhumado en el siglo XIX. El laberinto de pasillos y habitaciones formaba parte del corazón de la mecánica de los juegos, con sus luchas entre gladiadores, cacerías de bestias salvajes africanas o ejecuciones públicas. Un imponente túnel conducía a un campo de entrenamiento de gladiadores que incluía un hospital y un depósito de cadáveres. Los animales también eran introducidos al anfiteatro a través del túnel antes de ser enjaulados. Aún se pueden distinguir en los pisos de ladrillo de los 15 túneles de la cripta los agujeros excavados en los bloques de travertino y revestidos de bronce que utilizaban para izar jaulas, decoraciones o plataformas con gladiadores. Se necesitaban 8 esclavos para ello. Viajamos hasta el espacio. China reveló imágenes de su rover que se encuentra en Marte. Zhurong se llama y aterrizó en el planeta rojo el 15 de mayo y desde ese día ha trabajado sin parar. Les hago una consulta. ¿Conocen la teoría de Eratóstenes? Bueno, vamos a escuchar al reconocido científico Carl Sagan, que nos explica. Básicamente, la explicación de qué se trata, del motivo por qué la Tierra es redonda. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado 2 obeliscos. Uno aquí en Alejandría y otro en Saín. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Saín es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Saín y, sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva. No solamente esto, sino que cuanto mayor era la curvatura, mayor era la diferencia en el tamaño de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos se hacen paralelos cuando alcanzan la Tierra. Obeliscos situados en diferentes ángulos con relación a los rayos del Sol darán sombras de diferentes tamaños. Según la diferencia observada en el tamaño de la sombra, la distancia entre Alejandría y Siena tendría que ser de un arco de 7 grados. Según esto, si se pueden imaginar estas estacas llegando hasta el centro de la Tierra, se cruzarían con un ángulo de unos 7 grados.
7 grados es más o menos la 50ª parte de una circunferencia de la Tierra completa, de 360 grados. Eratóstenes sabía cuál era la distancia entre Alejandría y Saín. Sabía que era de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para que midiera la distancia con el fin de poder hacer el cálculo de que hablo. Bien, 800 kilómetros por 50 son 40.000 kilómetros, y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Esa es la distancia que hay que recorrer para dar la vuelta a la Tierra. Y es la respuesta correcta. Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza, y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión. Muy interesante, quizá lo recuerden algunos de su programa Cosmos de los años 80. Para despedirnos de Zoom de Noticia, viajamos hasta Grecia. Vamos a hablar de una pequeña isla que promete ser un modelo en cuanto a la producción de energías renovables. El objetivo es ser 100% independientes tras la producción de energía eólica y paneles solares. Nosotros nos reencontramos mañana a 18:15 en la pantalla de Canal 4. El futuro es no depender más del petróleo. Esto es lo que dice un habitante de la pequeña isla de Tilos, al igual que la mayoría de los 780 habitantes. Es la primera del Mediterráneo en producir casi la totalidad de su electricidad mediante energías renovables, gracias a los 11 millones de euros de fondos europeos y 4 millones que vienen de inversores privados griegos. Esta semana Tilos ganó el tercer premio europeo de la mejor transición energética, después de una isla danesa y una española. Conectada por un cable submarino a la isla vecina de Kos, Tilos es 100% independiente a nivel energético la mayoría del tiempo, pero en el pico de la temporada turística es más bien a un 70%. La isla, gracias al sol y al viento, se ha equipado oficialmente con la primera central eléctrica híbrida de Grecia, con la que produce y almacena energía, explica un especialista griego de energías renovables que ha suministrado el molino eólico y los paneles solares. Con estos paneles de una capacidad de 400 kilovatios y sus torres eólicas de una potencia de 800 kilovatios, el proyecto funciona perfectamente desde hace 2 años, asegura el ingeniero.